El corazón de Jesús, manantial de gloria y de gracias. Sea atenta en practicar las virtudes de mi corazón para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús me hacía ver su corazón santísimo, diciéndome: hija mía, por cuantas virtudes practicó mi corazón, tantas fuentes se formaron en él. Y conforme se formaban, así salían innumerables ríos, que brotando hasta el cielo glorificaban dignamente al Padre a nombre de todos. Y estos ríos desde el cielo descendían para bien de todas las criaturas. Ahora, también las criaturas, conforme practican las virtudes, en sus corazones se forman las pequeñas fuentes que hacen brotar sus pequeños ríos, que se cruzan con los míos, y brotando junto con los míos, glorifican al Padre Celestial, y descienden para provecho de todos, y forman tal armonía entre el cielo y la tierra, que los mismos ángeles quedan sorprendidos ante tan encantadora vista. Por eso, sea atenta en practicar las virtudes de mi corazón, para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que te dé beber un solo vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Amar todo en orden a Dios, Reina del Cielo, día 13. Crucificar el querer humano, volumen 14, 33. Experimentar la bienaventuranza en la tierra, volumen 6, 87. Sacrificio en el querer divino, volumen 35, 42. Reparas por quienes no llevan con resignación su propia cruz, hora 18. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 10, 37. El que ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Con ánimo y desapego, porque yo miré solo el querer divino. Yo tenía apenas 3 años y mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al Señor en el templo. Mi corazón se alegró al conocer esto. El consagrarme
y pasar mis años en la casa de Dios. Pero bajo mi alegría había un dolor, una privación de los más queridos que se pueden tener en la tierra, como eran mis queridos padres. Era pequeña y además veía que conforme se acercaba el día de privarse de mí, que hacía su vida plena de alegría y de felicidad, sentían tal amargura de sentirse morir. Pero aunque sufrían, estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al Señor. Mis padres me amaban en orden a Dios y me tenían como un gran don dado a ellos por el Señor, y esto les dio la fuerza de cumplir el doloroso sacrificio. Por eso, hija mía, si quieres tener fuerza invencible para sufrir las penas más duras, haz que todas las cosas tuyas sean en orden a Dios y tenlas como dones preciosos que te ha dado el Señor. Yo partí de la casa paterna con ánimo y desapego, porque yo miré solo el querer divino en el cual tenía fijo mi corazón, y esto me bastó para todo. Pero mientras caminaba para ir al templo, vi toda la creación y oh maravilla, sentí el latido de la divina voluntad en el sol, en el viento, en las estrellas, en el cielo. Bajo mis pasos la sentí palpitante, y el fiat divino que reinaba en mí ordenó a toda la creación que como velo lo escondía, que todos se inclinaran y me hicieran honor de reina. Y todos se inclinaron dándome signos de sujeción. Hasta la pequeña florecita del campo no se privó de darme su pequeño homenaje. Yo ponía todo en fiesta, y cuando por necesidad salía de la habitación, la creación se ponía en acto de darme muestras de honor, y yo era obligada a ordenar que estuvieran en su puesto y que observara el orden de nuestro Creador. Hija mía, la paz, el desapego, el coraje forman el vacío en el alma donde puede tomar lugar la divina voluntad, y ella, siendo intangible de cualquier pena, lleva la fiesta perenne a la criatura. Por eso, ánimo, hija mía, dime que quieres vivir de voluntad divina y tu mamá pensará en todo. Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Viviendo en la divina voluntad, la cruz y la santidad se hacen semejantes a las de Jesús. Estaba pensando entre mí. Mi buen Jesús ha cambiado conmigo. Antes se deleitaba en hacerme sufrir. Todo era participación de clavos y cruz. Ahora todo ha desaparecido. No se deleita más en hacerme sufrir, y si alguna vez sufro me mira con indiferencia y no muestra más aquel gusto de antes. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, suspirando, me ha dicho: hija mía, cuando se tienen gustos mayores, los gustos menores pierden su deleite, su atractivo, y por eso se ven con indiferencia. La cruz ata a la gracia, pero ¿quién la alimenta? ¿Quién la hace crecer a la debida estatura? Mi voluntad. Es solo ella que completa todo y hace cumplir mis más altos designios en el alma. Y si no fuera por mi voluntad, la misma cruz, por cuanto poder y grandeza contienen,
puede hacer que las almas permanezcan a medio camino. Oh, cuántos sufren, pero como les falta el alimento continuo de mi voluntad, no llegan a la meta, a la destrucción del querer humano. Y el querer divino no puede dar el último toque, la última pincelada de la santidad divina. Mira, tú dices que han desaparecido clavos y cruz. Falso, hija mía, falso. Antes tu cruz era pequeña, incompleta. Ahora mi voluntad, elevándote en ella, hace que tu cruz sea grande. Y cada acto que haces en mi querer es un clavo que recibe tu querer. Y viviendo en mi voluntad, la tuya se extiende tanto que te difundes en cada criatura y me da por cada una la vida que les he dado para devolverme el honor, la gloria, la finalidad para las que las he creado. Mira, tu cruz se extiende no solo por ti, sino por cada una de las criaturas. Así que por todas partes veo tu cruz. Primero la veía solo en ti. Ahora la veo por donde quiera. Este fundirte en mi voluntad sin ningún interés personal, sino solo para darme lo que todos deberían darme y para dar a todos todo el bien que mi querer contiene, es solo de la vida divina, no de la humana. Así que solo mi voluntad es la que forma esta santidad divina en el alma. Entonces, tus cruces anteriores eran santidad humana. Y lo humano, por cuán santo sea, no sabe hacer cosas grandes, sino pequeñas, mucho menos elevar al alma a la santidad y a la fusión del obrar de su Creador. Queda siempre en la restricción de criatura. Pero mi voluntad, derribando todas las barreras humanas, la arroja en la inmensidad divina, y todo se hace inmenso en ella: cruz, clavos, santidad, amor, reparación, todo. Mi mira sobre ti no era la santidad humana, si bien era necesario que primero hiciera las cosas pequeñas en ti, y por eso me deleitaba tanto. Ahora, habiéndote hecho pasar más adelante y debiéndote hacer vivir en mi querer, viendo tu pequeñez, tu átomo, abrazar la inmensidad para darme por todos y por cada uno amor y gloria, para volverme a dar todos los derechos de toda la creación. Esto me deleita tanto que todas las otras cosas no me dan más gusto. Entonces tu cruz, tus clavos, serán mi voluntad, la que teniendo crucificada a la tuya, completará en ti la verdadera crucifixión. No hay intervalos sino perpetua, toda semejante a la mía, que fui concebido crucificado y morí crucificado. Alimentaba mi cruz de la sola voluntad eterna. Y por eso, por todos y por cada uno, yo fui crucificado. Mi cruz selló a todos con su emblema. Mateo 10, 39. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio.
Hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella. Y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto. Doloroso, sí, pero necesario. Ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte, y el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, ¿qué significa bienaventuranza divina? Son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Mateo 10, 42. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Yo numero todo, y ni siquiera un respiro hecho por mí lo dejo sin recompensa. Si estos sacrificios son hechos a quien me ama, a quien quiere vivir en mi querer. El gusto divino vacía el sacrificio y lo vuelve ligero y agradable. Me siento entre los brazos del fiat divino y es tanto su amor que me alimenta con su luz, me calienta con su calor y si estoy cansada me arrulla sobre sus rodillas para darme su reposo que me hace resurgir a nueva vida. Oh voluntad divina, como eres amable. Solamente tú me sabes amar de verdad, y solo en ti encuentro el refugio a todos mis males. Pero me sentía oprimida al ver que aquellos que me rodean sufren y hacen grandes sacrificios por causa mía. Cómo es doloroso ver sacrificados a los demás. Y mi dulce Jesús, estrechándome entre sus brazos, en acto de compadecerme, todo ternura me ha dicho: pobre hija mía, ánimo, no quiero que pienses en esto.
Tú debes saber que yo puedo y sé pagar bien aún los pequeños sacrificios, las atenciones y mucho más los grandes sacrificios. Yo numero todo y ni siquiera un respiro hecho por mí lo dejo sin recompensa. Y mucho más si estos sacrificios son hechos a quien me ama, a quien quiere vivir en mi querer. Entonces siento como si me los hicieran a mí mismo. Y yo, para hacer que estos sacrificios sean hechos de buena voluntad, pongo en ellos mi gusto divino, de modo que hago sentir el gusto, el placer de hacer esos sacrificios, de modo que sienten la necesidad de hacerlos. El gusto, el placer en el sacrificio. Son como la sal, los condimentos a los alimentos, como el aceite a las ruedas que antes caminaban con dificultad, pero puesto el aceite, corren. El gusto divino vacía el sacrificio y lo vuelve ligero y agradable. Esta es la causa por la que en nuestro amor creamos una pasión santa, un gusto, un placer, que no sabemos estar si no amamos a la criatura. Fue esta nuestra pasión de amor la que nos hacía sentir la extrema necesidad de testificar con nuestras obras el amor hacia las criaturas, tanto que ninguno nos rogó que creásemos un cielo, un sol y tantas otras cosas. Y después de creadas las miramos y sentimos tanto gusto y placer que en nuestro énfasis de amor exclamamos: ¡cómo son bellas nuestras obras! Pero nos darán más gloria, sentiremos más gusto cuando nuestras obras se den a las criaturas para amarlas y para hacernos amar por ellas. Entonces, a nuestra pasión de amor, a la extrema necesidad de amar, se agregaba la locura, el delirio de amor, tanto que no nos contentamos solamente con las obras. El amor llegó a tanto que sentimos la necesidad de poner también la vida. En efecto, ¿qué cosa no me hizo hacer esta necesidad de amor que sentía en mí? Me hizo sufrir penas inauditas. Sufrí las humillaciones más humillantes y hasta la misma muerte entre espasmos atroces. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Reparemos en María a Jesús, por quienes no llevan con resignación su propia cruz. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 18. Pacientísimo Jesús mío, veo que ya das los primeros pasos bajo el peso enorme de la cruz. Uno mis pasos a los tuyos, y cuando tú, por la debilidad, desangrado y vacilante estés por caer, a tu lado estaré yo para sostenerte y pondré mis hombros bajo la cruz para compartir contigo su peso. No me desdeñes, acéptame cual fiel compañero tuyo. Oh Jesús, me miras y veo que reparas por quienes no llevan con resignación su propia cruz, sino que reniegan, se irritan, se suicidan y cometen homicidios. Y tú pides para todos resignación y amor a la propia cruz.
Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.